Pasamos a la entrega del premio. Yo me limito a leer el acta de decisión del jurado. El jurado se reunió el 5 de octubre de 2016 para la entrega del premio Asnal a Santander Justicia al mejor laboralista en esta edición. El jurado, un año más, ha estado presidido por Luis Enrique de la Villa Gil, que no puede estar en este acto con nosotros porque estaba en un congreso en Perú, y del mismo han formado parte en esta edición María Emilia Casas, Antonio Sempere, Ángel Blasco, Aurelio Desdentado, Ignacio García Perrote, Martín Godino, Juan Antonio Sagardoy, María Luisa Segoviano, Benigno Varela, Alfredo Montoya y Juan Gorostidi, representante del Banco Santander. Bueno, por unanimidad del jurado, en la reunión celebrada el 5 de octubre, se acordó otorgar el mismo en la edición de este año a Enrique Lillo Pérez, al que se hará ahora entrega del premio. No me corresponde a mí hacer la exposición de los méritos, aunque le felicito muy entusiastamente y creo que reúne todos los que le hacen merecedor de este premio. Y el jurado igualmente decidió que la entrega del premio, en ausencia del presidente del jurado, Luis Enrique de la Villa, fuera entregado por el profesor Juan Antonio Sagardoy, que es quien va a hacer entrega del premio. Así que muchas gracias y bienvenidos a las del premio. No, no. Oye, Martín, ¿el premio físico es alguna cosa? Si no, le doy un abrazo. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, me dieron la oportunidad y el honor de ser yo, en nombre del jurado, el que hiciera la entrega del premio a nuestro buen amigo Enrique Lillo, y así lo hago encantado. Para ajustarme al tiempo y no dejar nada a la improvisación, lo tengo escrito, pero es breve. Bueno, ser premiado es un acto de sentimientos recíprocos. El que premia entiende que el premiado se lo merece y este seguro que ha hecho algo que justifica el premio. En el caso de Enrique Lillo, el jurado, compuesto por destacados juristas, como acaba de leer Martín Godino, magistrados, profesores y abogados, bajo la presidencia del profesor de la Villa, acordó con rapidez y de modo unánime conceder el premio Asnal a Santander Justicia al mejor laboralista en su versión de 2016 a Enrique Lillo. Yo entiendo que es el mejor laboralista de España, pero podemos dejarlo de la Unión Europea, ¿no? Porque también no conozco a nadie que merezca más el premio que nuestro invitado. Estamos con este premio premiando no ideologías ni banderías, sino la excelencia en el ejercicio de la abogacía. Siempre hemos entendido que, con independencia de otro tipo de valoraciones siempre respetables, lo importante de un buen abogado es que sea buen jurista, una persona honesta y alguien que se entrega a la causa del cliente sin más atadura que su buen hacer y el entusiasmo en su labor. Esta es una de las ventajas de la democracia, pues el abogado, en el ejercicio de su función, lo que hace es, con sus dotes personales y profesionales, defender, según los intereses de sus clientes, la aplicación justa de las leyes que se han elaborado democráticamente. Distinto es la dictadura, donde un abogado, y tenemos ejemplos en nuestro país muy importantes, puede y debe ejercer una labor de ruptura o de mejora o de cambio de las leyes. En una democracia es muy distinto. Bajo ese prisma tan respetable es el abogado que defiende unas tesis como el contrario que defiende otras. Todo lo demás tiene tintes demagógicos. El orden social
es apasionante, pero a la vez tiene en sus entrañas la inevitable tensión que produce la implicación vital de una de las partes del proceso, como es el trabajador. Hace muchos años le decía yo al maestro García de Enterría, en los lunes académicos, que le envidiaba porque su lucha como abogado era siempre contra ese leviatán, ese enorme gigante que era la administración, con lo cual se luchaba con mucho entusiasmo, ¿no? Mientras que nosotros, los laboralistas, lo hacíamos con personas de carne y hueso y toda su problemática vital. Pero eso es lo que nos ha tocado y lo que hemos elegido. Hace muchos años, cuando venía algunos de mis pleitos con Nicolás Sartorius, Marcelino Camacho, siempre me decía: Sagardoy, tienes que venirte con nosotros. Y yo amablemente declinaba la invitación porque primero no deseaba estar en ninguna organización y quería defender los intereses de mis clientes con total independencia. De todas maneras, en algún caso importante en que defendí personalmente los intereses de todo un colectivo de jubilados como era el de Firestone, que vieron peligrar su pensión de un modo grave, vi la rentabilidad emocional, y envidié a los abogados laboralistas de trabajadores, vi la rentabilidad emocional que daba el defender a trabajadores y a jubilados. Primero en el juicio, aunque el magistrado procuraba callarlos, todo eran loas y cuchicheos a favor, no como siempre estaba acostumbrado a que fuera en contra. Y cuando ya terminamos y ganamos, como es obvio, el pleito importante, tanto a mí como a mi compañero que junto conmigo estuvo, Bernabé Echeverría, los trabajadores allí en Bilbao, para celebrar el triunfo, nos invitaron con nuestras mujeres, que fueron a la Casa Vasca, a las orillas de la ría, a un almuerzo. Y aparte de que tuvimos música y baile, al entrar, ellos estaban con sus mujeres también, todos se pusieron en pie gritando cuando entramos: ¡vivan los abogados! La verdad es que yo nunca había tenido esa recepción y ese calor humano que fue muy emocionante. Enrique Lillo es un ilustre manchego de Carrizosa, es importante porque muy poca gente hay en Carrizosa que sea tan importante como tú, por no decir ninguno, que presume de ello, de ser un manchego importante, lo cual le honra, como yo he presumido siempre de mi condición de navarro. Es una persona muy equilibrada, con un sentido del humor muy vitalista, sencillo en su trato y sabio en su quehacer. Es un mal enemigo procesal, pero un buen amigo personal. Yo de mi trato con él solo tengo datos positivos y por eso estoy encantado de poder entregarle este premio en nombre de Asnala y Santander Justicia, que, repito, se le da por su excelente trayectoria de abogado. Ya recibió hace poco un premio de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, el premio Abogados de Atocha, y ahí, además de premiar su condición de jurista, se le premió también su entrega a la causa de los trabajadores. Hace unos años, siendo padrino de una promoción de Derecho, les decía que también me parece oportuno recordar ahora lo siguiente: tenéis por delante un campo fértil inmenso y prometedor que solo pide ser arado y ser cuidado. Dios nos ha creado pequeños, pero nos ha dado un inmenso poder, el poder de ser causa de creer y de soñar. Y en ese proceso causal, la peor catástrofe que podéis sufrir, les decía, es la pérdida del entusiasmo. Como afirmaba Goethe, una vida inactiva es como una muerte prematura. El ser humano tiene en su vida dos grandes preocupaciones: su salud y su patrimonio. De ahí que los médicos y los abogados sean esenciales para la vida. Y el abogado lo que hace es aplicar con inteligencia y profesionalidad el derecho, el ordenamiento jurídico. Ordenamiento que tiene como fin primordial el hacer posible una convivencia razonable bajo el ideal de justicia. Voy terminando. Hace unos años dimos un premio en el Club Financiero Génova, que tuve la suerte y desgracia de presidir, porque era un puesto que uno cae allí. Estuve 8 años y la verdad es que si te lo tomas en serio te da mucha guerra. El eminente médico Valentín Fuster, que le invitamos en una cosa que me inventé de los ilustres españoles por el mundo, y uno de ellos, uno fue Palacio Domingo, que vino a recogerlo, otro fue Valentín Fuster y algún otro, que nos dijo que para ser feliz son precisas 3 condiciones. La primera es saber quién eres, conocerse e invertir en tu talento, en lo que vales.
La segunda, cumplir tu deber con dignidad y profesionalidad. Y la tercera, aportar algo a la sociedad sin cerrarse en el propio castillo del egocentrismo. Pues bien, yo estoy seguro, Enrique, y lo estamos todos los que aquí han venido a homenajearte, que serás muy feliz, pues cumples sobradamente las tres condiciones. Respecto a la primera, saber lo que eres, yo te lo voy a decir. Eres una mezcla de Don Quijote y Sancho, porque eres idealista y pragmático. Eres un magnífico abogado y una buena persona, amigo de tus amigos y con un pozo permanente de buen humor. Sigue así y no adelgaces más, pues también Sancho tenía buena salud a pesar de estar un poquito más gordo, y ya sabes dónde nos tendrás siempre. Y ahora si quieres decir algo, lo dices. Pero un tiempo. Así. Hombre. Espera. Agradecer a Nala y al jurado, representado hoy por el profesor Sagardoy, al cual conocí ya hace muchísimos años. La verdad es que yo empecé en el 77, el 78 me colegié en enero, y desde entonces conocía al célebre profesor Sagardoy, que decían el autor de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Yo únicamente quería decir que, en primer lugar, aparte de este agradecimiento a todos, señalar también que yo no tengo un mérito individual, me parece. El mérito no es personal. Yo he tenido la suerte, que en las actuales circunstancias mucha gente no la tiene, lamentablemente. Tuve la suerte de entrar en colaboración con otros compañeros abogados de comisiones obreras, a los cuales les debo lo que he llegado a ser, a la propia organización, Comisiones Obreras, a la que también le debo lo que he llegado a ser, de abogado. Y también debo decir que yo aprendí una frase que decía un sindicalista belga de la CSC, una confederación de sindicatos muy importante en la CES, y lo decía en la OIT cuando yo iba por Comisiones Obreras algunos años, que estuve yendo, y siempre decía una frase en el grupo de trabajadores que decía: cuiden sus organizaciones. Ustedes tienen que ser fieles a las organizaciones. Dice, porque los trabajadores, si no tienen organizaciones potentes, no tendrán derechos, ni los podrán ejercer, ni tendrá efectividad esos derechos. Probablemente ese sea uno de las cuestiones que hay hoy en España, que tenemos el reto de mantener y crecer y configurar organizaciones potentes, representativas de trabajadores. Y simplemente, y intentando ser muy breve, señalar que yo hace tiempo aprendí también, además lo aprendí de una sentencia de un magistrado de trabajo, que ha llegado a ser un juez muy importante en este país, que era don Vicente Conde, que dijo en una de las sentencias, que se me grabó esa frase, en un considerando, entonces había considerando, no había fundamentos de derecho, y decía: debajo de la superficie de las normas y de sus interpretaciones anidan poderosos intereses económicos y sociales. Y aquello se me grabó. Entonces, claro, ¿por qué se me grabó? Porque, hombre, había, por ejemplo, en relación con la contratación temporal, en la década de los 80, el Tribunal Supremo, basado en lo social, en sentencias importantes, que era ponente en ocasiones don Juan Muñoz Campos, abogado que fue también del Colegio de Madrid, señalaba: si la extinción del contrato temporal es ilícita porque no hay causa de temporalidad, el despido es nulo. Si el acto del despido es arbitrario, ese acto es nulo, porque atenta a la dignidad del trabajador. Y entonces yo creo que en los últimos años estamos poniendo por encima de la dignidad del trabajador, estamos poniendo los valores económicos,
obsesionado por costes económicos, costes sociales, y el derecho laboral corre el riesgo de transformarse en un derecho del negocio, protector de, por así decirlo, el éxito económico del empresario. Y el derecho laboral, cuando habla de jornada, de salario, de convenio, de despido, está poniendo en el centro, o debe poner en el centro a los, en mi opinión, a los trabajadores, como bien dicen incluso, insisto, este tipo de sentencias. ¿Por qué no recuperamos ese tipo de doctrina ahora que hay tanto fraude en la contratación temporal? Es decir, ¿qué tenemos? ¿Que facilitar más todavía y abaratar más las indemnizaciones de los temporales? Se podría recuperar esta doctrina que se limitaba a aplicar el Código Civil, y ahora tenemos incluso otra fuente del derecho, ya no solo la ley, son los convenios internacionales y es también el propio derecho comunitario. Y yo recuerdo también un juez, que todavía está en activo, y no voy a decir su nombre, pero un magistrado que decía: pero Lillo, ¿por qué los abogados de comisiones no planteáis nulidad del despido en el caso de desistimiento empresarial de la relación laboral, porque eso implica un acto de despido sin causa, por lo tanto contrario a la Constitución y doctrina del Constitucional y contrario al propio convenio 158 de la OIT? Bueno, es verdad que muchas veces, y hay que decirlo como autocrítica, los abogados, por rutina, quizá por falta de valentía, no nos atrevemos a plantear determinados asuntos que a lo mejor se debían haber planteado. Y en cualquier caso, luego la propia jurisprudencia y doctrina judicial en ocasiones quizás sea demasiado repetitiva y no aborde este tipo de cuestiones, en mi opinión, como debiera ser. Termino señalando que, por ejemplo, recientemente yo he visto casos que me han llegado a la consulta de una empresa contratista, de una empresa pública que en realidad está incurriendo en prestamismo laboral. Hay sentencias de la Sala de lo Social de Castilla y León importantes que lo han constatado, y entonces me plantean: ¿hacemos un conflicto colectivo? Y yo dije: es que el conflicto colectivo, a ver si no vamos a tener prueba y lo perdemos y tenemos una eficacia normativa, lo cual nos lleva a que ese derecho que planteaba muy bien el juez Blasco en su intervención, del derecho del caso concreto, pues a veces necesita ese retoque para dar una solución más general. Porque claro, la solución del caso concreto exige un demandante. Si nadie demanda, como ocurre con los contratados temporales en las empresas privadas que no se demandan, porque no hay protección, porque el despido improcedente implica una indemnización ahora baja, salvo que se tenga mucha antigüedad y normalmente se tiene muy poca, pues entonces ese derecho del caso concreto implica que el derecho judicial o judicialmente configurado tiene muchas limitaciones, y por eso hay que abordar con valentía una reforma del estatuto en donde uno de sus puntos sea no solo estos, sino que en mi opinión tiene que ser también la externalización excesiva y el fraude de ley que se produce en muchas ocasiones, con lo cual hay que ver cómo está la situación actual del 42 y del 43 del estatuto, incluso también la del 44. Yo no tengo más que decir, porque si no impartiría una nueva conferencia y no es ese mi cometido. Mi cometido es agradeceros y agradecer especialmente al profesor Sagardoy como representante del jurado el premio que va a haber dado y, en fin, y animarnos a que, por así decirlo, los conflictos continuarán y las interpretaciones judiciales y las batallas de pleitos, pues seguro que también continuarán. Y nada más.